Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 97 del curso de geometría. Vamos a comenzar haciendo unos comentarios sobre los conceptos que definimos en la lección anterior: el centro, el radio y la apotema de un polígono regular. Bueno, recuerde que probamos, ¿verdad?, que alrededor de un polígono regular, como lo es este que estoy marcando aquí, A, B, C, D, nada más he marcado 4 de sus vértices, ¿verdad? Y fíjense que dice que los lados siguen así, ¿verdad? Hay 3 puntitos, porque no estamos especificando de cuántos lados. Puede ser que sea de 5, de 6, de 8 lados, lo que sea, ¿verdad? Pues alrededor de un polígono regular, como lo es ese llamado ABCD, ¿verdad?, etcétera, se puede circunscribir un círculo, ¿ok? Y dentro de él también se puede inscribir un círculo. Y encontramos que el centro de ambos círculos es el mismo. O sea que esos dos círculos, el circunscrito alrededor de un polígono regular y el inscrito en un polígono regular, son concéntricos, ¿verdad? Y entonces definimos el radio de un polígono regular como el radio del círculo que está circunscrito alrededor del polígono, y la apotema como el radio del círculo que está inscrito. Bueno, vamos a considerar los radios O, B y O, C de ese polígono regular, A, B, C, D, etc. Por ser radios del círculo circunscrito alrededor de dicho polígono regular, esos radios, ¿verdad?, como son todos los radios de un círculo, son congruentes, ¿verdad? Esos radios son congruentes. Así que, por lo tanto, este triángulo que queda aquí formado por esos dos radios consecutivos de ese polígono regular es isósceles, porque hemos encontrado que este lado, a marcarlo, ¿verdad?, es congruente con este lado. Tiene dos lados iguales, por eso es que es isósceles, ¿verdad? Así que por eso es que decimos que el triángulo BOC, ¿verdad?, el BOC, este que está aquí, es isósceles, donde BC es el lado de ese polígono regular desde donde hemos considerado esos dos radios, OB y OC, consecutivos en ese polígono regular, ¿verdad? Muy bien. Vamos a considerar la apotema OM, ¿verdad? La apotema OM, ¿verdad? Fíjense que eso no me ha marcado con la letra R, porque su medida es el radio de ese polígono regular, y aquí tenemos OM, que es la apotema de ese polígono regular, sobre precisamente el lado BCS, que hemos de donde consideramos los dos radios esos adyacentes, ¿verdad? Como esta, ¿verdad?, es un radio del círculo inscrito en el polígono regular ABCD, etc., entonces, por ser BC ese lado sobre el cual estoy considerando la apotema de ese polígono, al ser tangente al círculo inscrito en él, en ese polígono regular ABCD, etc., recuerda que aquí probamos que los radios que iban desde el centro, claro, hasta una tangente del círculo, eran perpendiculares a ese segmento o esa línea tangente al círculo. Así que, por lo tanto, esa apotema OM tiene que ser perpendicular a lado de ese polígono regular sobre el cual está considerado, porque ese lado es tangente, y todos los radios que van hasta el punto de tangencia de una línea o segmento tangente, como lo es el BC, de un círculo, son perpendiculares a ese segmento tangente, ¿verdad? Bien, así que por lo tanto, OM, efectivamente, esa apotema de ese polígono regular ABCD, etc., es perpendicular a ese lado BC. Así que por lo tanto, OM, al ser perpendicular a este lado, ahora de este triángulo, va a ser la altura de ese triángulo isósceles. Y recuerde que cuando nosotros estudiamos el triángulo isósceles, vimos que esa altura de ese triángulo isósceles, partiendo de lo que se llama el ángulo en el vértice, el ángulo que forman los dos lados congruentes en un triángulo isósceles, también es la mediana de este segmento, de ese tercer lado sobre el cual se considera esa altura en ese triángulo isósceles, ¿ok? O sea que ese segmento, esa apotema que es OM, que es perpendicular, además de ser perpendicular, es la altura de ese triángulo isósceles sobre ese lado BC, divide, al ser la mediana, divide ese lado en ese triángulo isósceles sobre el cual se ha considerado en dos subsegmentos iguales, de igual tamaño, ¿verdad?, congruentes, porque es el punto medio, es la mediana, ¿verdad?,
sobre ese lado en ese triángulo rectángulo. Ese triángulo isósceles, perdón. Bien, así que además de ser la altura, la apotema OM sobre este lado en ese triángulo isósceles es la mediana de este lado en ese triángulo isósceles. Y además también estudiamos, cuando vimos los triángulos isósceles, que esa misma altura, que es la mediana sobre este lado también, es la bisectriz de ese ángulo en el vértice, ¿ok? De ese ángulo formado por los dos lados congruentes del triángulo isósceles, o sea que este ángulo que está aquí es congruente con este ángulo que está aquí. Lo divide a este ángulo en el vértice de ese triángulo isósceles en dos ángulos congruentes. Es la bisectriz de ese ángulo en el vértice, ¿ok? O sea que el ángulo BOC, ¿verdad?, es bisecado por ese segmento, que es la apotema OM. Todo esto que hemos discutido sobre esos triángulos, esas propiedades, ¿verdad?, de ese triángulo isósceles, lo vimos en teoremas que estudiamos bastante al principio del curso sobre los triángulos isósceles. Bueno, vamos a considerar ahora este teorema nuevo, que dice: los perímetros de dos polígonos regulares con igual número de lados están en proporción con las medidas de sus radios, de los radios de esos dos polígonos, polígonos regulares de igual número de lados, y con sus apotemas, las apotemas de esos dos polígonos regulares de igual número de lados. Bueno, vamos a la demostración. Vamos a considerar dos polígonos regulares con igual número de lados. En particular estamos considerando, fíjense, dos pentágonos, ¿verdad? Pero podría haber sido dos hexágonos, dos hectágonos, dos octágonos, etcétera, ¿verdad? Ajá. Y el argumento es igual, funcionaba igual. Con perímetros, que vamos a decir que el perímetro de este primer pentágono que tenemos aquí, más pequeño, es P, y el perímetro de este otro pentágono es P'. Radios con medida R, mire, los radios de este pentágono regular, es decir, son R, y el radio de este otro pentágono regular es R'. Y apotemas con medidas A, la apotema de este pentágono regular que tenemos aquí es A, y la apotema de este otro pentágono regular que tenemos aquí es A', respectivamente, ¿verdad? O sea, unos son de aquí y las otras medidas son de acá. Y queremos ver que la división, la razón entre los perímetros P y P' de este pentágono regular y este pentágono regular es a la razón de los radios, este radio, ¿verdad?, o este radio de este pentágono regular entre este radio o este radio de este otro pentágono regular, y también es a las apotemas, la razón de las apotemas, la apotema de este pentágono de aquí divide entre la medida de la apotema de este pentágono de acá. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, cómo vemos eso, es lo que yo quiero ver, ¿verdad? Por ser polígonos regulares con igual número de lados, vamos a continuar acá. Recuerden siempre copiar todas estas informaciones porque son muy importantes que usted las tenga en su cuaderno, ¿ok? Para cuando estudie y repase y pueda hacer sus problemas, ¿verdad? Por ser polígonos regulares con igual número de lados, vamos a pasar una rayita aquí para dividirla, con igual número de lados, esos dos pentágonos A, B, C, D, E van a ser semejantes, porque aquí probamos que si usted tiene dos polígonos regulares de igual número de lados, automáticamente son semejantes. De hecho, también pudieran ser congruentes, en cuyo caso, claro, son semejantes también, pero definitivamente van a ser semejantes. Bueno, pues entonces, por un teorema anterior que nosotros vamos acá, hace unas cuantas clases, ¿verdad?, cuando estudiamos el concepto de polígono, perdón, de perímetro, vimos que si usted tiene dos polígonos regulares, los perímetros de esos dos polígonos regulares están en proporción con la medida de cualquier pareja de lados homólogos en esos dos polígonos regulares. Y semejantes, claro, más bien semejantes. Entonces, por un teorema previo, sus perímetros, ¿verdad? P, el perímetro de este primer pentágono que estamos considerando aquí, es P, entre el perímetro de este segundo pentágono, donde recuerde que puede ser pentágono, puede ser hexágono, lo que sea, ¿verdad?, que es P', va a estar en proporción a la razón que se forma entre la medida de cualquier pareja de lados homólogos. Y yo voy a coger este lado entre la medida de este lado
entre la medida de su lado homólogo en el otro pentágono, que sería el A', B', ¿verdad? Este lado AB, la medida de este lado AB en este pentágono, entre la medida de este lado A', B' en el otro, ¿verdad? La medida de AB entre la medida de A', B', ¿ok? El segmento A', B'. Entre otras posibilidades, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Porque ese teorema que dice que si usted tiene dos polígonos regulares, entonces sus perímetros están en proporción con las medidas de cualquier pareja de lados, de las medidas de cualquier lado de parejas, perdón, los perímetros de esos dos polígonos regulares están en proporción con las medidas de cualquier pareja de lados homólogos. Yo escogí, ¿verdad?, este lado entre este lado homólogo, la medida de este lado, de este pentágono regular, entre la medida de este lado homólogo, que le corresponde a él, en este otro pentágono. Pero voy a haber escogido este lado, la medida de este lado, entre la medida de este lado homólogo a él, en este otro pentágono regular. ¿Okay? Bien, bueno, vamos ahora a concentrarnos en estos triángulos que están aquí. En este triángulo que se forma aquí, con esos dos radios consecutivos y ese lado AB, y este otro triángulo que se forma aquí, entre esos dos radios consecutivos, en este otro polígono regular que tenemos acá, y este lado A', B', ¿ok? Bueno, pues recuerde que en la discusión previa, precisamente, en la que acabamos de hacer, basándonos en este diagramita, ¿verdad?, los radios, ¿verdad?, de cualquier polígono regular, ¿verdad?, son congruentes entre sí. O sea, por lo visto en la discusión previa, este radio, el OA, o sea, su medida, va a ser igual a la medida de este otro radio en ese mismo pentágono regular, OB. Y este radio, O', A', en aquel polígono regular que está allá, va a ser igual a este otro radio en ese mismo polígono regular, O', B', ¿verdad? Porque todos los radios, por lo que discutimos aquí, ¿verdad?, las razones que dimos, de un mismo polígono regular son congruentes entre sí. Luego, si yo tomo la razón de estos dos lados, la medida de OA entre la medida de OB, bueno, si yo divido esas dos cantidades que son iguales, va a dar 1. Y por la misma razón, si yo doy las medidas de estos dos lados que están aquí, ¿verdad?, la medida de O', A', entre la medida de O', B', también, como son iguales, también va a dar 1. O sea que están en proporción. Esas dos razones son iguales entre sí porque ambas dan 1. ¿Okay? Así es que este lado aquí y esta pareja de lados que está aquí en este triángulo que tenemos aquí, el A o B, que recuerde que hemos visto que es isósceles, ¿verdad?, va a ser proporcional con estos dos lados que son congruentes en este otro triángulo isósceles que se forma ahí dentro de este otro polígono regular, ¿verdad? Además, fíjese, hay un teorema que usted va a probar precisamente en esta sección, que dice que si usted tiene dos polígonos regulares de igual número de lados, sus ángulos centrales son congruentes. Recuerde que nosotros ya sí probamos aquí que en un polígono regular los ángulos centrales son congruentes entre sí. O sea, este ángulo central de aquí es congruente al siguiente ángulo central que se forma aquí, consecutivo a él, y es congruente al siguiente ángulo central que se forma aquí, en ese mismo polígono regular, ¿verdad? Pero lo que dice ese teorema que usted va a probar es que si usted tiene dos polígonos regulares de igual número de lados, como lo es estos dos pentágonos, que tienen ambos son regulares y ambos tienen 5 lados, ¿verdad? Entonces los ángulos centrales de este y de este van a ser congruentes entre sí. O sea, que este ángulo que está aquí, que es central en este pentágono regular que tenemos aquí, va a ser congruente con este ángulo central que tenemos aquí. Y claro, el que sigue aquí también es congruente con este, y es congruente con el que sigue aquí, y es congruente con el que está acá, etcétera. Así que por un teorema
que usted lo prueba como problema de práctica, ¿verdad? Un teorema, y en particular está precisamente para probar, para practicar en esta sección, al final de esta sección, por un teorema dado como un problema de práctica. De hecho, ese teorema que estoy haciendo referencia aquí es un corolario al que dice que todos los ángulos centrales de un mismo polígono regular son congruentes entre sí. ¿Okay? Ese sale como consecuencia de ese otro teorema que le mencioné ahorita y que sí probamos en el salón, ¿verdad? O sea, quiero decir, en las lecciones. Este ángulo central que está aquí, AOB, va a ser congruente con este ángulo central de este otro polígono regular que está aquí, A' o B', ¿okay? Bueno, pues entonces, si yo tengo, hay un teorema que estudiamos en el tema de semejanzas y proporcionalidades y semejanzas, que decía que si usted tenía dos triángulos que tuvieran una pareja de lados proporcionales, como lo ven, miren, esta pareja de lados, ¿verdad? Vimos ahorita aquí, vamos a marcar esto con un 1, vamos a hacer referencia a eso. Esa pareja, ¿verdad? De la, no, perdón, donde hicimos, esto lo vamos a marcar con 1, pero aquí es donde yo probé que esta pareja de lados, miren aquí, es proporcional a esta otra pareja de lados en el otro triángulo que tenemos aquí, ¿verdad? Este lado y este lado. Estos dos lados, en este triángulo que tenemos aquí, es proporcional a esta pareja de lados en este otro triángulo que está acá. Y además, si usted tiene eso, que tiene una pareja en dos triángulos, tiene una pareja de lados proporcionales, y el ángulo que está entre ellos, que ellos forman, esas parejas de lados proporcionales en cada uno de esos dos triángulos, son congruentes, como lo es este ángulo con este ángulo, ese teorema decía que entonces los dos triángulos iban a ser semejantes. Así que por otro teorema probado en el tema de proporcionalidades y semejanzas, que es ese que le acabo de mencionar, ¿verdad? Que repetimos, si usted tiene dos triángulos que tienen una pareja de lados proporcionales, como lo son, repito, estos dos, esta pareja de lados aquí y esta pareja de lados en este otro triángulo que está acá, y el ángulo que ellos forman es congruente, entonces los dos triángulos son semejantes. Entonces, por otro teorema anterior, si usted lo busca en su libreta lo va a encontrar. El triángulo AOB, este triángulo que está aquí, que tiene esa pareja de lados proporcionales a esta pareja de lados en el triángulo AO' o' B', y los ángulos que esa pareja de lados proporcionales forman es congruente, los dos triángulos serán semejantes. Luego, entre otras posibilidades también, dentro de esos dos triángulos semejantes, hay lados homólogos que serán proporcionales, ¿ok? Así que en particular, en este triángulo AOB que yo tengo aquí, yo voy a coger este lado AO que mide E entre este lado también, este triángulo AOB que mide también, no, lo voy a dividir, perdón, entre este lado correspondiente en el triángulo A' o B', ¿verdad? Que mide R', y eso estará en proporción con la medida de una pareja de lados homólogos, otra pareja de lados homólogos. Esta pareja de lados homólogos, en los dos triángulos van a estar en proporción con otra pareja de lados homólogos, y el que voy a coger es esta, AB entre A' o B', la medida de AB entre la medida de A', B', ¿okay? Así es que fíjese, si ahora sustituyo, ¿verdad?, aquí en 1 lo que dice aquí, ¿okay?, ¿qué encontramos? Entonces, sustituyendo lo anterior, en 1 tenemos lo siguiente. ¿Qué dice 1?
que la razón de los perímetros era AP', iba a estar en proporción con la medida de estos dos lados homólogos, ¿verdad que sí? Pero acabo de encontrar que la medida de esos dos lados homólogos, me faltó poner el segmento, ¿verdad?, es igual a esto. Así que yo podría sustituir esto que está aquí por esto que está aquí, ¿verdad? Es AR, como AR es AR', ¿ok? Y tenemos, fíjense entonces ya, demostrado esta primera parte que queremos ver, que los perímetros correspondientes a esos dos polígonos regulares de igual número de lados son proporcionales a sus radios correspondientes, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo demostramos que también son proporcionales a las apotemas. Mira, por la discusión anterior, también esta que, de la cual todavía nos queda este dibujo aquí, por esa discusión anterior yo encontré que este triángulo que está aquí es rectángulo, ¿verdad que sí? Por la discusión anterior, vamos a ponerle previa, ¿verdad? Porque a lo mejor si usted va a estudiar piensa que la discusión anterior es esta, ¿no? La previa a este teorema, ¿verdad? Vimos que estos dos triángulos, este triángulo que está aquí, y claro, también sería este triángulo que está aquí, son rectángulos, ¿verdad? El triángulo AOM y el triángulo A'O'M' son rectángulos. ¿Ok? Son rectángulos. Entonces, como también en esa discusión, vimos que esos dos ángulos que están aquí, ¿verdad?, esos dos ángulos centrales de ambos polígonos regulares de igual número de lados son congruentes entre sí. Además, esos dos ángulos, además, por lo que dijimos aquí, ¿verdad?, y en la discusión anterior, ese teorema que hicimos referencia anteriormente, que decía, y repito, que si usted tiene dos polígonos regulares de igual número de lados, los ángulos centrales correspondientes de ellos son congruentes entre sí. O sea que la medida de este ángulo central de aquí, la medida de AOB, el ángulo AOB, va a ser igual a la medida del ángulo A', O', B'. ¿Okay? Por lo que, debido a la ley de multiplicación de las igualdades, si yo cojo esta igualdad y en ambos lados multiplico por un medio, pues un medio por la medida del ángulo AOB va a ser igual a un medio por la medida del ángulo A', O', B'. ¿Okay? Ahora, en la discusión anterior también vimos que esta apotema, ¿verdad?, era la bisectriz de este ángulo. Así que si yo estoy tomando aquí la mitad del ángulo AOB, pues me va a dar la medida de este ángulo que está aquí, ¿verdad?, determinada por esa bisectriz de ese ángulo. O sea, me va a dar la medida del ángulo AOM. ¿Okay? Igualmente aquí, si yo pongo la mitad de este ángulo A', O', B', pues me va a dar la mitad de él, que está determinada precisamente por esta otra apotema, ¿verdad? Porque vimos que en la discusión anterior que las apotemas eran bisectrices de los ángulos centrales del ángulo central correspondiente en un polígono regular. Así que entonces, por la discusión previa, aquí va de primo, ¿verdad? Entonces, por la discusión previa, la mitad de la medida de este ángulo es este ángulo AOM, la medida del ángulo AOM, ¿verdad?, va a ser igual a la mitad
de la medida de este ángulo A' o' M', que será el A' o' M'. La medida del ángulo A' o' M'. Y por lo tanto, fíjense lo que tenemos aquí. Aquí yo tengo dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Que es el triángulo rectángulo AOM, este que está aquí, y el A' o' M'. Cuando nosotros estudiamos proporcionalidades y semejanzas, dimos un problema de práctica que decía que si usted tiene dos triángulos rectángulos en donde uno de los ángulos agudos, una pareja de ángulos agudos son congruentes entre esos dos triángulos rectángulos, automáticamente los dos triángulos rectángulos van a ser semejantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ya tiene un ángulo agudo semejante y el otro ángulo es recto, pues el tercer ángulo tiene que ser congruente entre sí. ¿Se acuerdan? Esa era la razón. Así que por un teorema previo, en consecuencia, por un teorema previo, esos dos triángulos rectángulos, el AOM, el triángulo rectángulo AOM, va a ser semejante al triángulo rectángulo A' o' M'. Así que si son semejantes, los lados homólogos, los lados correspondientes, ¿verdad?, van a ser proporcionales. En particular, por lo tanto, si yo cojo la medida de este lado en este triángulo rectángulo, que fíjense que sería la hipotenusa, ¿verdad?, que mide R, entre la medida del lado correspondiente o homólogo en el otro triángulo rectángulo, ¿verdad?, A', O', M', que sería su hipotenusa R', ¿verdad?, va a ser lo mismo, va a estar en proporción, ¿verdad?, pues a la división de este otro lado que está aquí, ¿verdad?, en esos dos triángulos rectángulos. Pero este lado precisamente es la apotema, su medida es A, entre la medida del lado homólogo a él, en este otro triángulo rectángulo semejante a este, que es la medida de esta otra apotema, que es A'. ¿Okay? Vamos a marcar esto con un vamos a marcar esto con un 2. ¿Okay? Con un 2. Entonces, vamos a seguir por acá. Más bien, finalmente, con esto que vamos a indicar aquí terminamos la demostración. Completando a 2, tenemos lo siguiente, ¿verdad?, que la razón de los perímetros de ambos polígonos regulares con ese mismo número de lados es a la medida de los radios de esos dos polígonos regulares de igual número de lados, ¿verdad?, como las apotemas son también a ellas. ¿Okay? Y eso precisamente era lo que decía el teorema. Lo que yo quería demostrar es que los perímetros de ambos polígonos regulares de igual número de lados estaban en proporción con sus radios y también en proporción con sus apotemas. Las medidas de los perímetros de ambos polígonos regulares de igual número de lados están en proporción con la medida de sus radios y están en proporción con la medida de sus apotemas. Bueno, pues con eso terminamos esta primera parte de esta lección. En la segunda parte, en la cual espero verlos ya prontito, continuamos viendo otros teoremas. Nos vemos entonces.